Lucas 24:36. Mientras esto hablaban, se presentó en medio de ellos y les dijo: «La paz sea con vosotros». Aterrados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Él les dijo: «¿Por qué os turbáis y por qué suben a vuestro corazón esos pensamientos? Ved mis manos y mis pies, que yo soy. Palpadme y ved que el espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo». Diciendo esto, les mostró las manos y los pies. No creyendo aún ellos, en fuerza del gozo y de la admiración, les dijo: «¿Tenéis aquí algo que comer?». Le dieron un trozo de pez asado y tomándolo comió delante de ellos. Les dijo: «Esto es lo que yo os decía estando aún con vosotros, que era preciso que se cumpliera todo lo que está escrito en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos de mí». Entonces les abrió la inteligencia para que entendiesen las escrituras y les dijo que así estaba escrito, que el Mesías padeciese y al tercer día resucitase de entre los muertos, y que se predicase en su nombre la penitencia para la remisión de los pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Vosotros daréis testimonio de esto, pues yo os envío la promesa de mi Padre, pero habéis de permanecer en la ciudad hasta que seáis revestidos del poder de lo alto. Los llevó hasta cerca de Betania y levantando sus manos les bendijo, y mientras los bendecía se alejaba de ellos y era llevado al cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con grande gozo, y estaban de continuo en el templo bendiciendo a Dios. Evangelio según San Juan. Juan 1. Al principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba al principio en Dios. Todas las cosas fueron hechas por él, y sin él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz luce en las tinieblas, pero las tinieblas no la acogieron. Hubo un hombre enviado de Dios de nombre Juan. Vino éste a dar testimonio de la luz para testificar de ella y que todos creyeran por él. No era él la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz. Era la luz verdadera que viniendo a este mundo ilumina a todo hombre. Estaba en el mundo y por él fue hecho el mundo, pero el mundo no le conoció. Vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Mas a cuantos le recibieron, dióles poder de venir a ser hijos de Dios, a aquellos que creen en su nombre, que no de la sangre, ni de la voluntad carnal, ni de la voluntad de varón, sino de Dios son nacidos. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él, clamando: «Este es de quien os dije, el que viene detrás de mí ha pasado delante de mí porque era primero que yo». Pues de su plenitud recibimos todos gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por Moisés, la gracia y la verdad vino por Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. Dios unigénito que está en el seno del Padre, ese le ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos desde Jerusalén le enviaron sacerdotes y levitas para preguntarle: «¿Tú quién eres?». Él confesó y no negó. Confesó: «No soy yo el Mesías». Le preguntaron: «¿Entonces qué? ¿Eres Elías?». Él dijo: «No soy». «¿Eres el profeta?». Y contestó: «No». Dijéronle pues: «¿Quién eres?», para que podamos dar respuesta a los que nos han enviado. «¿Qué dices de ti mismo?». Dijo: «Yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor», según dijo el profeta Isaías. Los enviados eran fariseos y le preguntaron diciendo: «Pues ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta?». Juan les contestó diciendo: «Yo bautizo en agua, pero en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis, que viene en pos de mí, a quien no soy digno de desatar la correa de la sandalia». Esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. Al día siguiente vio venir a Jesús y dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: detrás de mí viene uno que es antes de mí porque era primero que yo. Yo no le conocía, mas para que él fuese manifestado a Israel, he venido yo y bautizo en agua». Y Juan dio testimonio diciendo: «Yo he visto al Espíritu descender del cielo como paloma y posarse sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: sobre quien vieres descender el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo vi y doy testimonio de que éste es el Hijo de Dios».
Al día siguiente, otra vez hallándose Juan con 2 de sus discípulos, fijó la vista en Jesús que pasaba y dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Los 2 discípulos que le oyeron siguieron a Jesús. Volvióse Jesús a ellos, viendo que le seguían, y les dijo: «¿Qué buscáis?». Dijéronle ellos: «Rabí», que quiere decir maestro, ¿dónde moras?». Les dijo: «Venid y ved». Fueron pues y vieron dónde moraba y permanecieron con él aquel día. Era como la hora 10:00. Era Andrés, el hermano de Simón Pedro, uno de los 2 que oyeron a Juan y le siguieron. Encontró él luego a su hermano Simón y le dijo: «Hemos hallado al Mesías», que quiere decir el Cristo. Le condujo a Jesús, que fijando en él la vista, dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan, tú serás llamado Cefas», que quiere decir Pedro. Al otro día, queriendo él salir hacia Galilea, encontró a Felipe y le dijo Jesús: «Sígueme». Era Felipe de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Encontró Felipe a Natanael y le dijo: «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y en los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret». Díjole Natanael: «¿De Nazaret puede salir algo bueno?». Díjole Felipe: «Ven y verás». Vio Jesús a Natanael que venía hacia él y dijo de él: «He aquí un verdadero israelita en quien no hay dolo». Díjole Natanael: «¿De dónde me conoces?». Contestó Jesús y le dijo: «Antes que Felipe te llamase, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». Natanael le contestó: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Contestó Jesús y le dijo: «Porque te he dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores has de ver». Y añadió: en verdad os digo que veréis abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Juan 2. Al tercer día hubo una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también Jesús con sus discípulos a la boda. No tenían vino porque el vino de la boda se había acabado. En esto dijo la madre de Jesús a éste: «No tienen vino». Díjole Jesús: «Mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? No es aún llegada mi hora». Dijo la madre a los servidores: «Haced lo que él os diga». Había allí 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 metretas. Díjoles Jesús: «Llenad las tinajas de agua». Las llenaron hasta el borde y él les dijo: «Sacad ahora y llevadlo al maestresala». Se lo llevaron, y luego que el maestresala probó el agua convertida en vino, él no sabía de dónde venía, pero lo sabían los servidores que habían sacado el agua, llamó al novio y le dijo: «Todos sirven primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos el peor, pero tú has guardado hasta ahora el vino mejor». Este fue el primer milagro que hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Después de esto bajó a Cafarnaúm él con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y permanecieron allí algunos días. Estaba próxima la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, de ovejas y de palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo de cuerdas un azote, los arrojó a todos del templo con las ovejas y los bueyes, derramó el dinero de los cambistas y derribó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: «Quitad de aquí todo eso y no hagáis de la casa de mi padre casa de contratación». Se acordaron sus discípulos que está escrito: «El celo de tu casa me consume». Los judíos tomaron la palabra y le dijeron: «¿Qué señal das para obrar así?». Respondió Jesús y dijo: «Destruid este templo y en 3 días lo levantaré». Replicaron los judíos: 46 años se han empleado en edificar este templo, ¿y tú vas a levantarlo en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Cuando resucitó de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho esto, y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había dicho. Al tiempo en que estuvo en Jerusalén por la fiesta de la Pascua, creyeron muchos en su nombre, viendo los milagros que hacía. Pero Jesús no se confiaba a ellos porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie diese testimonio del hombre, pues él conocía lo que en el hombre había. Juan 3. Había un fariseo de nombre Nicodemo, principal entre los judíos, que vino de noche a Jesús y le dijo: «Rabí, sabemos que has venido como maestro de parte de Dios, pues nadie puede hacer esos milagros que tú haces si Dios no está con él». Respondió Jesús y le dijo: «En verdad te digo que quien no naciere de arriba no podrá entrar en el reino de Dios». Díjole Nicodemo: «¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar de nuevo en el seno de su madre y volver a nacer?».
Respondió Jesús: en verdad te digo que quien no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que nace de la carne, carne es, pero lo que nace del Espíritu es espíritu. No te maravilles de que te he dicho es preciso nacer de arriba. El viento sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y dijo: ¿cómo puede ser eso? Jesús respondió y dijo: ¿eres maestro en Israel y no sabes esto? En verdad te digo que nosotros hablamos de lo que sabemos y de lo que hemos visto damos testimonio, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si hablándoos de cosas terrenas no creéis, ¿cómo creeríais si os hablase de cosas celestiales? Nadie sube al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. A la manera que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es preciso que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que creyere en él tenga la vida eterna.